nombre es David Emanuel Maya Prieto y a continuación les presento una exposición y reflexión sobre Franz Joseph Haydn, analizando a profundidad su historia de vida y sinfonías. Franz Joseph Haydn fue uno de los compositores más influyentes en la época del clasicismo, conocido como el padre de la sinfonía. La música de Haydn no solo refleja los ideales del clasicismo, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la sinfonía moderna. Pese a su relevancia, su figura se vio opacada por otros compositores como Mozart o Beethoven. Sin embargo, Haydn, con sus innovaciones, fue quien influenció a estos otros compositores, estableciendo así un puente entre el lenguaje clásico y las corrientes más emotivas del romanticismo. Franz Joseph Haydn nació un 31 de marzo de 1732 en un pequeño pueblo austriaco conocido como Rohrau. Su padre, Matthias Haydn, fue un músico de la corte que trabajaba como fabricante de ruedas o carrocero. Era carpintero y era músico amateur aficionado interpretando el arpa. Aunque su posición no era muy prominente, fue influyente en la vida musical de Haydn, proporcionando una base inicial en la música y cultivando su interés por el arte. Matthias era un hombre estricto, pero se preocupaba por la educación de sus hijos. Su madre, Maria Kohler Haydn, era ama de casa y también tenía habilidades musicales, aunque no fue una figura tan destacada en el ámbito musical. Apoyó a su familia en su educación y se preocupó por el bienestar de su hijo. Su influencia fue más en la vida cotidiana y emocional del hogar, proporcionando un ambiente familiar estable. Su educación musical comenzó desde muy temprana edad, a los 6 años, cuando fue enviado a vivir con su primo George von Ruther, un director de coro que vivía en la Catedral de San Esteban en Viena. Allí aprendió a tocar el órgano, el violonchelo, bajo la tutela de Marianus Katin, quien era músico y profesor de la catedral. Luego se incorporó al coro de la catedral cuando tenía 8 años. Más tarde, su hermano menor, Johann Michael Haydn, también lo hizo. Todo esto debido a que sus padres estaban ocupados con sus trabajos y no podían proporcionarle la atención necesaria para su educación musical. Aparte de Michael, Franz tuvo otros 6 hermanos, quienes no tuvieron la misma trayectoria musical. Algunos no tenían una relación tan cercana con Franz y otros murieron a una edad muy temprana. A sus 17 años, en 1749, Franz fue expulsado del coro de la Catedral de San Esteban por el cambio de su voz al pasar la pubertad. En esa época, el coro estaba compuesto principalmente por voces muy jóvenes, niños que eran sopranos. Debido a eso, su voz cambió y ya no pudo continuar más en el coro. Esa situación fue un duro golpe para Franz Joseph Haydn, ya que había estado recibiendo muy buena educación musical y desarrollando en ese entorno buena técnica vocal. Sin embargo, la expulsión lo llevó a buscar nuevas oportunidades y finalmente hizo que tomara el camino de la composición, teniendo así una carrera exitosa en el ámbito y de forma que pudo desarrollar su talento en otros aspectos musicales. En 1751 obtiene su primer empleo y se convierte en ayudante de un compositor llamado Nicolaus Porpora, quien le enseña composición y perfecciona su técnica musical. Nicolaus Porpora era un destacado compositor de óperas y muy importante pedagogo musical en Viena. Porpora había trabajado en diversas cortes europeas y tenía reputación considerable en el ámbito musical. Su enfoque en la técnica vocal y la composición fue fundamental para muchos músicos de la época. Como asistente de Porpora, Haydn tuvo la oportunidad de estudiar y trabajar en diversas facetas de la música. Aprendió técnicas de composición y arreglos musicales. Recibió formación vocal que mejoró sus habilidades como cantante y compositor, y estuvo expuesto a la música operística, lo que influiría en su propia producción musical después de 3 años.
En 1754 Haydn dejó de trabajar con Pórpora para buscar un camino más autónomo en su carrera musical. Aprovechando la educación y la experiencia que había adquirido durante su tiempo con su maestro, este cambio le permitió desarrollarse como un compositor independiente y eventualmente alcanzar gran reconocimiento en el ámbito musical. Desde el año 1761 trabajó como compositor independiente, creando música para diferentes grupos y contextos. Durante ese periodo escribió sus primeras sinfonías, cuartetos y obras de música sacra. Su estilo musical comenzó a definirse y a evolucionar. En 1961, Haydn consiguió empleo con la familia Esterházy. Fue contratado por el príncipe Paul Esterházy como compositor de la corte, dándole una estabilidad económica y un entorno en el que podía crear música sin depender de encargos externos. Este empleo le brindó una buena reputación como compositor, desarrollando un estilo muy característico con sus primeras obras. En este periodo de casi 30 años, Franz compuso más de 100 obras, siendo las más reconocidas Paris Symphonies, que fue su sinfonía número 87 en la menor, y Farewell, que fue su sinfonía número 45 en fa sostenido menor. En 1762, el príncipe Paul Esterházy murió de causas naturales y su hermano Nikolaus Esterházy se convirtió en el nuevo príncipe, quien le permitió a Franz aún más libertad creativa y lo animó a seguir innovando con su música. En 1970 el príncipe Nikolaus Esterházy murió a sus 76 años debido a posibles problemas de salud crónicos. Tras su muerte, su hijo y sucesor, Anton Esterházy, se convirtió en príncipe, pero este no tenía el mismo interés por la música que los dos anteriores, y al disolver la orquesta y el teatro de la corte, disminuyó drásticamente la actividad musical y los recursos disponibles, dejando a Franz sin otra opción que buscar otras oportunidades. Afortunadamente, encontró una oportunidad en Londres, pero mantenía una buena relación con la familia Esterházy y posteriormente compuso varias obras para la familia. En 1791, a sus 58 años, Franz conoció a Johann Peter Salomon, un violinista y empresario. Los conciertos organizados por Salomon fueron un éxito rotundo. La audiencia londinense quedó impresionada por el ingenio y la sofisticación de su música, algo novedoso para ellos. Además de las sinfonías, Haydn participó activamente en la vida musical londinense, recibiendo encargos de editoriales y conociendo a personalidades influyentes como Charles Burney, historiador musical, y el compositor Muzio Clementi. Durante ese viaje, Haydn fue recibido con entusiasmo y participó en conciertos que se presentaban sus nuevas obras, incluidas las primeras sinfonías del ciclo de Londres. En 1792 regresó a Viena, pero no tardó mucho en volver, pues en 1794 hizo su segundo viaje a Londres. En este viaje, Haydn dirigió nuevas composiciones ante un público entusiasta y recibió grandes elogios. Sus sinfonías de este periodo se caracterizaban por la riqueza melódica y orquestal, como la sinfonía número 100, llamada Militar, y la sinfonía número 104, el londinense, la última sinfonía que compondría. Además del éxito artístico, Haydn ganó una importante suma de dinero y recibió honores, incluso el título honorífico de doctor en música de la Universidad de Oxford. Las ovaciones que recibía en sus conciertos reflejan el impacto que tuvo su música en la sociedad londinense. El segundo viaje a Londres fue un hito en su carrera, dejándolo en una posición privilegiada tanto en lo artístico como en lo personal. Aunque fue invitado a establecerse permanente en Inglaterra, Haydn decidió regresar a Viena, donde pasó sus últimos años componiendo principalmente música religiosa. El 31 de mayo de 1809 muere Franz Joseph Haydn a sus 77 años
por complicaciones en su estado de salud. Se dice que Franz había sufrido de insuficiencia cardíaca y otras afecciones relacionadas con la edad. A lo largo de su vida, Haydn dejó un legado musical monumental que abarcó más de 6 décadas. Su muerte fue un momento de luto en el mundo de la música y su funeral fue un evento significativo que atrajo a muchos compositores y músicos contemporáneos y admiradores. Su fallecimiento marcó el fin de una era de la música clásica, ya que fue una de las figuras clave que sentaron las bases para el desarrollo de la sinfonía y la música de cámara. En los últimos años de su vida, Haydn experimentó problemas de salud, pero continuó trabajando en su música, a pesar de sus deterioros físicos y mentales. En 1798, su Sinfonía número 104 fue la última, marcando su madurez musical. Sin embargo, los años que siguieron estuvieron marcados por la creación de obras que demostraron su maestría y capacidad de innovación. Haydn compuso sus últimos cuartetos de cuerda entre 1796 y 1803, incluyendo el cuarteto Opus 76 número 2, conocido como el Quinto Cuarteto, y el Opus 77 número 1. Estas obras muestran un profundo sentido de introspección y una mayor libertad formal, así como la evolución de su estilo hacia una expresión más personal. Su legado perdura no solo a través de su vasta producción musical, que incluye más de 100 sinfonías, numerosos cuartetos de cuerda, obras para piano y música sacra. Su legado perdura no solo a través de su vasta producción musical, que incluye más de 100 sinfonías, numerosos cuartetos de cuerda, obras para piano y música sacra, sino también en su influencia en compositores posteriores como Beethoven, Brahms, Mendelssohn y Mozart. Haydn es reconocido como el padre de la sinfonía y el padre de los cuartetos de cuerdas, y su contribución a la música clásica sigue siendo fundamental en la historia de la música. Su estilo equilibrado y su habilidad para combinar la forma con la emoción han dejado una marca indeleble que continúa inspirando a músicos y compositores de todas las generaciones.